Perfecto. Bueno, pues iniciamos la sesión de la tarde, de esta tarde en la que vamos a hablar sobre plan de negocio. Volvemos a este tema tan importante, recurrente, pero tan importante para cada uno de las empresas que están desarrollando, avanzando, acelerándose en Córdoba Biotech. En este momento, pues, y para esta mentoría, nos acompaña Jesús del Castillo. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? Y, y la verdad es que creo que tenemos mucha suerte de tenerlo aquí con nosotros, porque Jesús Castillo tiene una trayectoria magnífica. Empezó su andadura en temas de finanzas y de auditoría y de consultoría, pero luego desarrolló una gran carrera profesional también en todo lo que es la enseñanza de cómo emprender, de cómo avanzar, cómo acelerar las carreras profesionales de aquellas personas que deseen conocer más sobre los negocios, sobre las empresas, sobre cómo llevar bien pues todo aquello que acompaña al desarrollo de un negocio. Eh, bueno, si queréis, vamos, para conocerlo un poquito mejor, sí que me gustaría, pues, Yo tengo también ahí una pequeña presentación, si quieres, Rosa. ¿vas a hacer tú tu presentación? Yo, como no sabía, tenía preparado ahí algo, por lo menos para que supieran Perfecto. quién Pues tienen enfrente de la entonces, cámara. entonces yo ya dejo de hablar. Voy a pasar el momento de Jesús del Castillo para que nos hable, nos cuente un poco su trayectoria y después nos hable cómo hacer un resumen ejecutivo bueno y que cause impacto en aquellos que os escuchan. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, yo creo que más que mucha experiencia, lo que tengo son muchos años ya, ¿no? Y pues lo uno lleva a lo otro. Pero sí es verdad que, bueno, pues que he sido siempre, he tenido muchas ganas de hacer cosas. Y desde que, bueno, pues terminé la carrera y empecé a trabajar, ha sido un no parar, ¿no? Yo me fui muy jovencito crucé el charco, me fui a Estados Unidos porque en realidad lo que quería era ser tenista, ¿no? Y bueno, tuve un par de años estudiando en high school y después en college. Y, y cuando volví y terminé aquí en España ya la carrera de empresariales, pues tuve la suerte de pasar a formar parte de pues, la que era en su momento la mayor empresa de servicios de consultoría a nivel mundial, Arthur Andersen. Para nuestra desgracia, pues ya no existe, ¿no? Y bueno, a partir de 4 años en la firma, cuando salí de allí, me incorporé como director financiero a un holding empresarial, sobre todo muy importante en su momento en la zona en Andalucía, que era Garasa Holding. Hace algún tiempo presentó también concursos de acreedores, pero bueno, por ahí estuvimos algún tiempo. Y estuve pues 10, 12 años ligado al sector de la construcción. Igual que vosotros, también en su momento fui emprendedor y monté una franquicia de Pans and Company. Estuve 10 años ahí intentando ganar un duro vendiendo bocadillos y perdí dinero, como tiene que ser al principio, y aprendí bastante, ¿no? Y bueno, después con posterioridad, pues fui miembro del Consejo de Administración de una multinacional hispano-marroquí que se llama Ditema. Pasé algún tiempo bastante en Marruecos intentando sacar este proyecto para adelante. Y bueno, siempre también, como decía Rosa, pues he tenido el gusanillo de la formación, de la enseñanza. Y hace ya más de 20 años que comparto digamos que mi actividad profesional de la consultoría de empresa con la docencia. Y bueno, ya en el año 2004, pues empecé a colaborar con Escuela Internacional de Gerencia y un poquito más tarde, un par de años después, con ESI, con la Escuela de Marketing de Madrid. Y soy profesor de grado y posgrado en los campus de Granada, de Málaga y de Sevilla. Como además estoy muy implicado con el tema del emprendimiento y me da mucha pena que proyectos de emprendimiento muy buenos no vean la luz
en la inmensa mayoría de los casos por falta de financiación, pues colaboro o colaboraba más bien con AGE. AGE Andalucía es la Asociación de Jóvenes Empresarios. El presidente y ahora vicepresidente de AGE España es un buen amigo y ha sido alumno mío. Y bueno, pues en su momento me pidió que si yo podía pues, hacer un poco lo que vengo haciendo con Córdoba Biotech, y es mentorizar aquellos proyectos de gente joven, son gente muy joven, que tienen una idea de empresa, un proyecto, y que, bueno, pues andan un poco perdidos en cómo tienen que darle forma, cómo pueden acceder a la financiación, y pues de manera altruista, cada X tiempo me reúno con ellos y le echo una mano con sus diferentes proyectos. En el año 2009, cuando volvíamos de un viaje de negocios de Dubái, de esta multinacional que os he hablado, pues yo había presentado mi dimisión al presidente del Consejo de Administración porque pasaba mucho tiempo ya fuera de España. Oye, y este hombre pues me abrió en ese momento en el vuelo de vuelta, me abrió la cabeza y me dijo que tenía que montar mi propia empresa. Y efectivamente creo que sean todos los condicionantes para que yo ya dejara de trabajar por cuenta ajena y empezara a trabajar por cuenta propia, por edad, por experiencia, por medios. Yo creo que se daban todos los ingredientes para que esto empezara a funcionar, ¿no? Y entonces en el año 2009 pues ya constituí mi propia empresa de consultoría, Arno, a que, bueno, pues estoy muy orgulloso, procuro mirar mucho y, y fundamentalmente, pues lo que hago cuando no estoy dando clases es ayudar a otras empresas a que vayan mejor, fundamentalmente en el tema de apoyo a la dirección, estrategia y temas financieros. Y bueno, pues aparte de estas empresas, recientemente también me ha caído la dirección de un máster en Sudamérica, en la Universidad Internacional de Ecuador, y ahí dirijo un máster en finanzas corporativas, doy clases también allí de un par de asignaturas, y más reciente todavía en la Westfield Business School, una escuela de negocio americana de Florida, ubicada en Miami, y también doy clases ahí. Y ya para terminar, pues de vez en cuando suelo escribir en el periódico. Bueno, la verdad que ya no lo hago, porque por falta de tiempo algunas cosas había que dejarlas, pero lo disfrutaba mucho y escribía sobre economía en un periódico digital, Granada Digital. Y bueno, pues esto es a lo que me dedico. Me gustaría tener más tiempo para jugar al tenis, que como podéis imaginar por mi comentario de hace un rato, es lo que más me gusta, pero bien, siempre sacamos hueco para ello. Y bueno, yo hablando con Rosa, pues me ofreció la posibilidad de- de compartir con vosotros esta mentoría, no dedicado al resumen ejecutivo. Y como además, pues da la puñetera casualidad que concretamente en sí soy profesor y soy además el tutor del EMBA, del Executive MBA, ya no solo doy clases, sino que soy el encargado de tener las tutorías con las diferentes promociones de su TFM, de su plan de negocio. Yo lo tutorizo y pues soy el responsable último de decidir si esos grupos pueden presentar su proyecto ante el tribunal o no pueden hacer. Y disfruto mucho con ello, con lo cual cuando Rosa me planteó esta posibilidad, pues no lo de un segundo, dije, pues claro que sí, cuenta conmigo y espero estar a la altura de la circunstancias. Con lo cual, eh, como digo, lo que voy a hacer pues va a ser comentaros cuál debe ser el contenido que tiene que tener el resumen ejecutivo y a partir de ahí, pues bueno, como digo, tan pronto como termine, le mandaré esta presentación a Rosa para que la tengáis y estoy a vuestra disposición pues para las preguntas o reflexiones que queráis comentar. Bueno, bien, bueno, lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos del resumen ejecutivo es que el resumen ejecutivo es lo ultimísimo que se hace en nuestro plan de negocio. O sea, no podemos hablar o no se nos puede ocurrir teclear una letra del resumen ejecutivo hasta que no hemos terminado o estamos al final de nuestro plan de negocio. Por orden cronológico o siguiendo el índice de nuestro plan de negocio, pues debería seguir al plan financiero o al plan de contingencia si es que hemos incluido un plan de contingencia, que yo creo que sí, en nuestro plan de negocio. Como digo, al final de todo, tendríamos que incluir este resumen ejecutivo, que lo tengamos claro. Segunda cosa importante, el resumen ejecutivo es eso, lo que su propio nombre indica, un resumen. Un resumen que con mucho tienen que ser 2 páginas, 2 paginitas y medio, pero no más, porque el resto
ya está explicado en el resto de nuestro proyecto. ¿Qué tiene que tener ese resumen? Pues los puntos más importantes de mi proyecto. Lo que yo quiero que resalte ese proyecto. Mirad, aquí la primera cosa importante. Vosotros pensar que muchas de las personas que van a leer ese resumen ejecutivo van a ser inversores. Puede ser una entidad financiera o pueden ser personas vinculadas, no sé, a un fondo, a una plataforma, gente interesada en invertir su dinero en vuestros proyectos. Y ahí se pueden dar dos situaciones. Primera, que no sean especialistas en la materia y otro que seguro que se da. Y es que tienen una limitación importante de tiempo. Con lo cual, es muy posible que solo se lean vuestro resumen ejecutivo. Tenemos que engancharlos con eso. Si somos capaces de engancharlo, posteriormente ya se leerán la parte del proyecto que consideremos oportuno, o todo el proyecto. Pero si nuestro resumen ejecutivo no es atractivo, será difícil que ellos sigan leyendo la lectura pues, de un documento que muchas veces es engorroso, es largo y se hace tedioso. Bueno, entonces, tener esto presente es nuestra oportunidad de contar en poco tiempo y en poco espacio cuáles son las virtudes y las bondades de mi plan de negocio. Básicamente, en eso consiste el resumen ejecutivo. Y como he dicho, pensad que muchas veces esas personas son inversores, no son expertos. No son expertos en vuestro sector, no son expertos financieros, con lo cual no utilicemos un lenguaje rebuscado, porque posiblemente lo que estemos haciendo es complicarle la vida. ¿De acuerdo? Bien, vale. ¿Cuál es el objetivo de mi plan de negocio? Bueno, pues el objetivo del plan de negocio es, en ese espacio de tiempo, dar una visión general y, como he dicho antes, que se genere interés acerca de mi proyecto. Que sea mi proyecto el que esos inversores escogen y no el del otro. Ni más ni menos. Bueno, mirar, en mi opinión, para que el resumen ejecutivo esté bien redactado y podemos decir que sea un resumen ejecutivo completo, tiene que cumplir esos tres requisitos que dice ahí, que son, el primero, explicar claramente en qué consiste el negocio. O sea, ¿a qué me refiero con eso? ¿A qué mercado y en qué segmento estamos? Ejemplo, mercado, la salud. Segmento, oncología. Área de actividad. Bueno, pues tendría que ver un poco con lo anterior. Oye, pues dentro de la oncología nosotros estamos haciendo tal o cual cosa. ¿Qué productos o servicios son los que nosotros facilitamos a nuestros clientes? Si queremos tener clientes, tenemos que ofrecer algo. Si no tenemos nada que ofrecer, no penséis que vamos a tener clientes. Nadie nos va a comprar. O sea, tenemos que tener claro que ofrecemos algo. Todos, absolutamente todos tenemos algo que ofrecer. Pues lo que tenemos que intentar es ofrecer algo a esos clientes que forman parte del nicho de mercado que yo he detectado, que yo he identificado para mí, por lo que vamos a ver a continuación. Con lo cual, mercado, segmentación, nicho. De hecho, ¿por qué las empresas segmentan? Pues fundamentalmente para eliminar competencia. Esa quizás sea la causa fundamental por la que las empresas segmentan. Pensar en un mercado, por ejemplo, de la automoción. Ahí están todos los coches. ¿Qué hago? Segmento. Y ahora empiezo a fabricar y vender vehículos sub, todoterreno. Vale, perfecto. Ya tengo el segmento. ¿Y ahora qué hago? Todavía segmento más. Y lo que tengo es un nicho. Y ahora voy a hacer sub, pero lo voy a hacer eléctrico. Pero poco a poco, ¿qué es lo que voy haciendo? Voy buscándome mi público objetivo. Ese público al que yo sí es verdad que tengo algo que ofrecer. Si lo que yo ofrezco encaja bien con ese cliente objetivo, pues será mucho más fácil que mi venta se dispare. Bien, bueno, y otra cosa muy importante que tenemos que dejar clara dentro de este primer requisito es qué problema es el que nosotros hemos detectado y cuál es la solución que proponemos al respecto. Porque
cada proyecto que intentamos sacar para adelante surge como la respuesta a un problema o a un error que hemos identificado, ¿no? Bien, bueno. En segundo lugar, ¿qué requisito creo que, que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues ya lo he dicho también anteriormente, despertar el interés de la persona que lo lea, que muchas veces, o en la mayoría de los casos, sobre todo en el vuestro, va a ser un inversor. ¿Qué tengo yo que tener en cuenta para cumplimentar bien este segundo requisito? Pues la ventaja competitiva. No me quiero adentrar nada en esto, porque ahora después lo vamos a ver en particular cada uno de ellos. Pero primero, la ventaja competitiva. Segundo, cuáles son las ratios o los indicadores económicos que yo voy a poner delante de ese lector para que vea que mi negocio es un negocio de éxito. Y en tercer lugar, y muy importante, hacerle ver al lector que este proyecto es estable a largo plazo. Esto no se trata de flor de un día. No se trata de ganar dinero hoy. O sea, es muy importante que focalicemos, de esto hablaremos un poquito más adelante, y sobre todo que dejemos constancia, o que sea de alguna manera latente, que nuestro proyecto es un proyecto estable a largo plazo, que no se va a venir abajo como un castillo de naipes. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, pues precisamente eso, que sea un resumen, y que sea un resumen en lo que estoy diciendo. Dos paginitas y medio a lo sumo. Lo contrario ya no sería un resumen de ejemplo. ¿Y cómo tiene que ser ese resumen? Pues primero, siempre, siempre, siempre intentemos un lenguaje positivo que genere confianza. En segundo lugar, de corrido. Oye, Jesús, ¿qué significa eso de corrido? Pues mirar, en mi opinión, esto es una opinión personal, pero en mi opinión, el resumen ejecutivo es un documento profesional y como tal, pues tiene que tener ese empaque, ¿no? Esa categoría. Entonces, cuando yo me refiero de corrido, eh, me refiero a que dentro del resumen ejecutivo, yo no creo que sea muy aconsejable meter fotos, meter imágenes, meter gráfica. No, eso ya lo tenemos dentro de nuestro proyecto, de nuestro business plan, o bien en anexo, o en cada uno de los epígrafes que correspondan. Pero es que fijaros, ni siquiera creo, soy partidario de incluir epígrafes dentro del resumen ejecutivo, sino cada una de las partes que vamos a considerar ahora mismo un párrafo. Porque entre otras cosas, si no, es muy difícil que nos encorsetemos a a ese espacio que, como digo, tiene que ser el recomendado. 2 páginas, 2 páginas y media. Entonces, yo no soy partidario de, a ver, si tenemos que poner los epígrafes, pues los ponemos, pero no es necesario. A mí particularmente me gusta de corrido, queda mucho más limpio y me parece que es una manera muy profesional de plantear nuestro resumen ejecutivo. Bueno, y por último, dentro de este último requisito, pues también tenemos que, bueno, en penúltimo lugar, señalar qué factores son los que van a posibilitar que mi proyecto sea rentable y, como digo, sostenible en el tiempo. Sostenible en el tiempo significa que el crecimiento del negocio debe ser eso. O sea, el crecimiento tiene que ser un crecimiento que se sustente de alguna forma en algo, en lo que sea, pero que esté sostenido en algo. ¿Vale? Y por último, muy relacionado con la primera parte de este tercer requisito, con el lenguaje positivo, y es que incorpore la idea profunda de triunfo. O sea, es muy difícil que nosotros podamos venderle algo, pues si yo ahora estuviera con otra voz mucho más eh, cansina, si se me viera que no soy, en fin, no sé, intento transmitir ilusión, que me creo lo que estoy diciendo. Pues eso, que no va a ser contado, sino escrito, tenemos que intentar también transmitir. Esa idea profunda de triunfo, de que se nos vea que estamos absolutamente convencidos y absolutamente focalizados en que ese proyecto va a triunfar sí o sí. Bueno, pues ahí tenéis cuál puede ser el modelo del plan de negocio que vosotros podéis desarrollar. Mirad, ese plan de negocio que tenéis aquí, pues fijaros que
es distinto al que yo he comentado. Aquí tenemos, bueno, pues una hojita, en una hoja está metido todo, y aquí pues tenemos cada una de las partes que nosotros vamos a comentar, que las tenemos también puestas aquí a la izquierda donde pone. Si queréis, pues podéis coger este. Yo, a mi alumno, que pues tiene mucho, la mayoría, vuestras edades, pues ya os digo, estamos hablando de un máster ejecutivo, pues que está dirigido a gerentes y directivos de empresas. Y le digo, mira, yo lo prefiero del tirón. Empiezo por la presentación de la empresa, pero no tengo que poner presentación de empresa. Si pongo en Jesús del Castillo S.A., pues se constituyó el 4 de febrero del 67, pues ya el lector sabe de qué estamos hablando. Y como digo, a cada parte le dedico un párrafo. Bueno, pues a partir de ahora y hasta el final, básicamente lo que voy a hacer va a ser comentar cada una de estas partes o de estos componentes del resumen ejecutivo. Hasta ahora, lo que hemos visto. ¿Cuál tiene que ser el objetivo? ¿Para qué sirve? Y cuáles son esos tres requisitos que tiene que cumplir el resumen ejecutivo. Y esos tres requisitos, todo lo que hemos visto, pues de alguna manera se reparte entre estas 10 partes que pone por aquí debajo del módulo. Lo primero que vamos a hacer, pues lo primero que tenemos que hacer es cuáles son los datos básicos de la empresa. Y aquí sencillamente, pues lo que tengo que hacer es decir cuál es el nombre de la empresa, ¿vale? Cuál fue, dónde está ubicada, cuál es la fecha de constitución y la forma jurídica que tiene la empresa. Con eso es suficiente. A partir de ahí, pues lo primero que tendríamos que dejar claro es aspectos relacionados con nuestra estrategia. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a cosas que vosotros seguro ya habéis hecho en vuestros proyectos. Y es definir la misión, la visión, los valores corporativos y los objetivos estratégicos. Estos 4 conceptos tienen que estar intimísimamente relacionados, ¿vale? Forman parte de la estrategia y tienen que estar alineados perfectamente. Si no, aquí hay algo que hemos diseñado mal. ¿Tengo que poner misión, visión, valores? Podéis ponerlo. Pero también os digo que una misión que esté bien definida, cualquier persona que la lea, debe de quedarle claro a qué se dedica la empresa. Fijaros que una misión no es más que un parrafito, nada. Pues si mi misión la hemos definido bien, si nuestra misión la hemos definido bien, como digo, cualquier persona que la lea le quedará absolutamente claro a qué se dedica la empresa, con lo cual, pues ya lo estamos adentrando en el tipo de proyecto en el que estamos inmersos. Bueno, visión. Pues si la misión corresponde al objetivo fundamental de la empresa, la visión ya sabéis que estamos hablando de dónde nos vemos nosotros dentro de X años, 10 años. Valores, los valores corporativos. Los valores corporativos son muy importantes y además creo que ganan importancia cada día que pasa. Muy relacionados también con el tema de la RSC, de la responsabilidad social corporativa, del buen gobierno. Creo que esto muchas veces marca la diferencia entre una empresa y otra. Nuestros clientes cada vez lo valoran también mucho más. ¿Cuáles tienen que ser mis valores corporativos? Pues algunos, esos que estén identificados con tu misión o que estén relacionados con tu misión. Pero no muchos. Más de 4 o 5 valores, yo ya no me los creo. O sea, no puedo ser el más alto y el más bajo. No puedo ser rubio y moreno. A ver, Jesús, o eres una cosa o eres otra. Pero todo no puede ser. Porque además me lleva a un concepto que ya ha salido por lo menos 2 o 3 veces en mi alocución. Y es la focalización. Cuando nosotros empezamos a meter muchas cosas, aunque sean de relleno, al final lo que hacemos es que nos dispersamos. Y si nos dispersamos, malo. Incluso el lector tiene que, de alguna manera, entrever que estamos muy focalizados. ¿Quiénes? Los socios. Los que tenemos que sacar para adelante el proyecto. Estamos muy focalizados. Cuando nosotros estamos muy focalizados, el éxito es menos difícil. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, los objetivos. Los objetivos. Eso que nosotros, esas pautas, esas metas que nos marcamos para que al final, pues, si se dan, habremos dado con la solución o habremos conseguido la solución del problema que se planteaba. Los objetivos pueden ser de muchos tipos. Según su naturaleza, pueden ser financieros, no financieros,
por supuesto tienen que ser medibles, pueden ser a corto, a medio, a largo plazo. Mi recomendación es que vosotros siempre incorporéis objetivos financieros y no financieros, a corto, a medio y a largo. Pero ahora bien, que todos los objetivos que incluyáis sean objetivos cerrados. ¿Cuándo son los objetivos cuando no son cerrados? Abiertos. ¿Diferencia entre uno y ellos? Pues los objetivos cerrados son aquellos que tienen digamos que tienen una mención concreta. Ejemplo de objetivo cerrado, aumentar las ventas el año que viene un 15%. Ejemplo de objetivo abierto, aumentar las ventas. Ya, pero aumentar las ventas, ¿cuánto? Si vendo una unidad más, ya estoy aumentando las ventas. Entonces, cerremos ese objetivo, ¿vale? También parecerán mucho más currados, que no lo hemos currado. Vender más. Pues sí, vender más, todos queremos vender más, pero ¿a qué precio? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues lo siguiente que tiene que dejar claro mi resumen ejecutivo es cuál es el problema. O sea, ¿qué idea es la que se nos va a pasar por la cabeza que cuando hemos dado con un problema, dice, hey, aquí ya hay una oportunidad. Eso posiblemente es lo que me ha hecho diseñar mi target, mi público objetivo, mi nicho de mercado, donde yo me voy a dirigir. Y eso es lo que me tiene que hacer ganar dinero. Que al final nosotros, bueno, pues nuestro proyecto podamos monetizarlo. Bien. Bueno, una vez que el proyecto, es que ya he dado con, o hemos explicado cuál es ese problema, ¿vale? Pues lo siguiente que tenemos que hacer es, toda vez que, como digo, está identificado, es exponer claramente cuál es la solución. Y esa solución que nosotros expongamos o demos en nuestro plan de negocio tiene que tener dos partes. Una primera, tiene que estar completamente en órbita con la estrategia. O sea, la estrategia que nosotros hemos diseñado tiene que ser, de algún momento, diseñada de manera conjunta para poder obtener esa solución. Eso por un lado. Y segundo, dejar bien claro en las conclusiones que establezcamos en esta parte de la solución que, oye, una vez terminado el trabajo, como decía también anteriormente, el éxito está garantizado. Bueno, hemos visto el problema, hemos visto la solución. Una vez que ya hemos explicado la solución, pues lo que tenemos que hacer es explicar un poquito cuál es nuestro modelo de negocio. ¿Qué tenemos nosotros que dejar claro cuando hablemos de nuestro modelo de negocio? Pues tenemos que centrarnos en algunos aspectos importantes, relevantes, sobre todo en relación a tres aspectos fundamentales, que son la competencia, el producto y los proveedores. Con respecto a la competencia, el grado de especialización. En los sectores en los que estéis vosotros, salud, eh, agroalimentación, que son sectores que yo creo que están muy especializados y cada vez más especializados, pues normalmente la competencia va a ser fuerte. Bueno, pues tengo que dejar constancia. Y después tendré que ser capaz de relacionar esta parte con la parte de diferenciación, que veremos ahora un poquito más adelante, con mi ventaja competitiva. Bien, entonces, mencionar un poco, como digo, ¿vale? Cómo es la competencia eh, mm, en ese mercado en el que nosotros estamos prestando nuestros servicios o vendiendo nuestros productos. Segundo lugar, el producto, la versatilidad. Ese producto es flexible, es susceptible de adaptarse, de variarlo, o estamos hablando de un producto muy hermético, muy cerrado, que difícilmente se pueden hacer variantes sobre él. A partir de ahí, canales, cómo lo vamos a comercializar, cómo se va a distribuir. Siguiente, la capacidad tecnológica. ¿Tiene un alto componente tecnológico? ¿No tiene un alto componente tecnológico? En vuestro sector, creo que todos vuestros proyectos tienen una alta capacidad tecnológica. Y, en último lugar, si existe algún certificado de calidad. Certificado de calidad, patente, en definitiva, la empresa, el proyecto
¿Tiene propiedad industrial? Si la tiene, eso hay que dejarlo patente, nunca mejor dicho. Bueno, y por último, los proveedores. Y cuando hablamos de los proveedores, pues dos cosas no podemos dejar pasar. En primer lugar, la atomización. ¿A qué me refiero con eso? En el mercado en el que estoy hay muchos proveedores pequeños, dispersos, que de alguna manera cada uno hace la guerra por su cuenta, o estamos hablando de un mercado, de un sector en el que existen pocos proveedores, pero muy homogéneos, fuertes. Eso es muy importante, porque dependiendo que sean de una manera o de otra manera, pues la capacidad de negociación que tengan esos proveedores va a ser una o va a ser otra. ¿Qué sería para nosotros lo recomendable y lo bueno? Hombre, pues que estuviéramos en un mercado en el que existen muchos proveedores. Porque si además estamos en un mercado en el que existe un gran número de proveedores, pues la siguiente cosa va a jugar a nuestro favor. ¿Cuál es la siguiente cosa? El grado de dependencia. ¿Qué grado de dependencia tenéis vosotros de vuestros proveedores? Hombre, pues si yo tengo un solo proveedor, tengo un grado de dependencia enorme. O sea, en mi opinión no es nada recomendable. Porque si ese proveedor se va, desaparece, o sencillamente me enfado con él, no me pongo de acuerdo con él, pues me mete un lío. Entonces, debemos tener varios proveedores. Luego, ¿para qué? Porque para tener cierto juego, no tener ese grado de dependencia tan enorme de un solo proveedor, lo cual, por otro lado, es un riesgo. Bueno, pues no perdáis de vista estos tres aspectos, ¿vale? Cuando hablemos de nuestro modelo de negocio o cuando toque sentar la base de nuestro modelo de negocio, competencia, producto y proveedor. Bien, pues en segundo lugar, en siguiente lugar, nos toca hablar de algo que tiene mucho que ver cuando yo hablaba de esta parte aquí, de la estrategia, y de la competencia, el grado de especialización. Y me refiero a la ventaja competitiva. Y os he querido poner ahí esta frasecilla, que a veces se lo pongo también a los más jóvenes, cuando le hablo de emprendimiento, y es que si no tienes nada diferente, no compita, no pierdas el tiempo, no tienes nada que hacer, porque el éxito siempre viene marcado por la diferencia. Entonces, eso es lo primero que tenéis que plantearos. ¿Qué hago yo que los demás no hagan? ¿O qué hago yo mejor que los demás? Esa es tu ventaja competitiva. Puede ser lo que ofrece, cómo lo hace, lo que hace sentir, la capacidad para que te busquen, lo que sea, algo. Cada uno de nosotros tiene una ventaja competitiva. Fijar, yo cuando hablo de ventaja competitiva, no es casualidad, lo hago en singular. Es verdad que otras veces, muchas veces, yo veo cuando se habla de ventajas competitivas en una empresa. Puede ser, perfectamente. Pero me voy un poco a lo que decía antes, focalizar. Cuando no estamos focalizados en algo, lo que estamos es dispersos. Y cuando estamos dispersos, perdemos fuerza y nos distraemos muchas veces en los detalles. Y lo importante, no sé si está en el detalle, yo creo que está en el trazo gordo, más que en el trazo fino. Cuando hablamos de proyectos, cuando hablamos de empresas. Entonces, buscar cuál es esa ventaja competitiva. Tengo absolutamente claro que en vuestros proyectos está perfectamente definida cuál es vuestra ventaja competitiva. Pues tenemos que hacerla constar también en el plan de negocio. Fijaros que era uno de los requisitos, de los tres requisitos que yo citaba, y ahora un poquito más extensamente tenemos que dejarla claro. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? El precio, el ahorro en coste, el know-how, una patente, la experiencia de los socios, que hemos fichado a un director general que es la caña en esto, porque tiene una experiencia de 25 años, la que sea. ¿Qué tienes tú que los demás no tengan? ¿Qué haces tú mejor que los demás? Esa es tu ventaja competitiva. Y ahí es donde tenemos que aferrar. Bien, bueno, mirar, yo de la ventaja competitiva siempre, cuando hablo de ella, al final termino hablando y como creo que tenemos tiempo, pues me vaya a permitir que también en esta ocasión lo haga. Y es como una pirámide. Yo siempre pienso cuando hablo de ventaja competitiva en una pirámide. Y digo,
Abajo están los malos. La gente que, bueno, que hace las cosas y sencillamente se conforma con aprobar. En el tronco de la pirámide, en la mitad, pues están, hombre, no los mediocres, pero sí aquellos que, pues, pero en la cúspide está la excelencia. Y ahí es donde tenemos que intentar situarnos siempre. Siempre apuntar lo más alto posible. Yo soy de la opinión que hacer las cosas bien, o mejor dicho, entre hacer las cosas bien y hacerlas muy bien, no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia en esfuerzo. Pues ya que nos ponemos, nos ponemos. Sin embargo, en el feedback o la rentabilidad que recibimos de ese plus es muy grande. Y además ya sabéis cómo son las pirámides, mucho más estrechas por arriba que por abajo. Con lo cual, si nosotros apuntamos en la excelencia y nos colocamos arriba, la competencia que vamos a tener, ¿cómo es? Mucho menor. Entonces, aunque la excelencia en sí mismo no sea una ventaja competitiva, pero no perdáis de vista en el horizonte siempre la excelencia como un modo operandi, como una forma de trabajar que tiene que ser el lema de la empresa. Porque eso nos ayudará sin duda a posicionar. Bueno, pues toca ahora hablar del mercado. ¿Qué tenemos que incluir en esta parte de nuestro resumen? Pues, ¿a dónde hemos llegado? Estamos en un mercado, de ese mercado le hemos dado una vuelta, hemos sacado punta y hemos hecho un segmento, utilizando pues criterios demográficos, psicográficos, lo que queráis, geográfico, me da igual. Y de esa segmentación le hemos dado otra vuelta de tuerca y hemos llegado a nuestro nicho de mercado, en el que queremos estar presentes. ¿Qué tenemos nosotros que dejar claro en ese resumen ejecutivo? Pues el tamaño y la tasa de crecimiento. ¿Estamos hablando de un mercado o de un nicho de mercado pequeño o estamos hablando de un nicho de mercado importante? ¿Cuál es la tasa de crecimiento? Yo entiendo que en vuestros proyectos, la tasa, por ser proyectos tecnológicos, la tasa de crecimiento tiene que ser muy grande. Grande y en poco tiempo. Pues hay que hacerlo costar. ¿Cuáles son las amenazas de entrada en ese mercado? Los competidores que podrían suponer, no sé, cambios sustanciales en el sector. Tengo mucha competencia que puede entrar y hacerme daño. Amenazas de... Eso por la amenaza de entrada. Y en cuanto a las barreras de ingreso, ¿son suficientes para impedir que entre nuevos competidores? ¿Estamos suficientemente blindados? Economías de escala. Supongo que todo el mundo sabrá lo que es el concepto de economías de escala, pero si no, pues lo comentamos brevemente. Las economías de escala son el ahorro que yo puedo tener en costes fijos, como consecuencia de un aumento de las ventas. Oye, este proyecto me va a permitir las economías de escala, que es cuando verdaderamente el beneficio de la empresa se va a disparar o va a crecer. Sinergia, ¿me permite este proyecto entablar alianzas estratégicas con proyectos similares, con competidores? Muy importante a tener en cuenta. Pues todo esto también tenemos que hacerlo costar dentro de esta parte del resumen que tiene que ver con el mercado en el que estamos inmersos. Bueno, sigo avanzando, ya no me queda mucho. El equipo de trabajo. Esta es una parte también crucial y hay que ponerlo en valor. ¿Quién está detrás de ese proyecto? ¿Qué tenemos que escribir aquí? Pues primero, ¿quiénes son los socios y los directivos? ¿Y cuáles son los departamentos claves de cada uno de ellos? Cada uno de esos socios que forma parte del proyecto con el departamento que tiene a su cargo. Los directivos seguramente sean gente con mucha experiencia. También habrá que decirlo. ¿Qué conocimiento tienen del sector? Estamos hablando del sector de la salud y yo vengo del sector de, qué sé yo, de la consultoría o de la construcción, de lo que queráis. ¿Sé yo algo de la salud? Pues a lo mejor no soy la persona más indicada, no lo sé. ¿Qué experiencia profesional tienen esos socios? Esos socios que están desarrollando, más que desempeñando, desarrollando un proyecto empresarial. Dice, bueno, yo es que hasta ahora me dedicaba a plantar naranjas
pero ahora quiero desarrollar una máquina que detecta no sé, que detecta el cáncer de mama. Bueno, pero usted, ¿qué sabe de esto? Pues yo no mucho, pero voy a empezar a meter dinero ahí y a ver qué pasa. Pues lo más normal es que lo pierda usted. ¿Cuáles son los hitos conseguidos? Los hitos conseguidos de los socios. Son personas de reconocido prestigio, escriben, imparten clases, dan conferencias, tienen una reputación buena en ese sector, en el mundillo de que se trate, muy importante también. Más cosas importantes. El historial crediticio. Bueno, tenemos que procurar que estar, estar limpio de cara a esos posibles inversores. Si, bueno, si yo soy una persona pues, que desgraciadamente tengo una mala reputación y eso es conocido en el sector, pues yo supongo un riesgo corporativo para mi proyecto y para mis socios. ¿Por qué? Porque más que sumar, lo que hago es que lastro ese proyecto. Entonces, todo eso también tenemos que ponerlo en... Somos personas solventes, somos personas con un historial crediticio, pues, acorde a nuestras posibilidades, que hacemos frente a nuestros compromisos de pago en tiempo y forma, ¿no? Muy importante también la formación. Hemos llegado hasta aquí no de la casualidad, sino fruto del esfuerzo. Venimos muchos años desarrollando una carrera profesional que nos hemos esforzado en hacer lo mejor posible y al final todo ese esfuerzo es lo que da su fruto y nos ha posibilitado pues, estar en donde estáis vosotros, ¿no? Y bueno, muy importante también la participación en el capital social que los socios tengan en otras sociedades. Se puede incorporar, a lo mejor, una tabla, un listado con la participación que cada socio tiene en otras sociedades, sociedad anónima, sociedad limitada, en fin, lo que sea. Bueno, y nada, me quedan dos aspectos ya por terminar, por comentar. Primero, de esos dos últimos, la inversión requerida. A ver, eh, poniéndonos en situación, es posible, muy posible, que eh, pues, vuestros proyectos caigan en manos de inversores que quieran depositar sus fondos, como digo, en vuestra empresa, en vuestros proyectos. Pues la mejor manera que tenemos de demostrarle a un inversor que nosotros creemos a pie juntilla y tenemos confianza en nuestro proyecto es poner parte de esa financiación. Y si es posible, los primeros. Se constituye la empresa, se suscribe, se desembolsa el capital social. Y como ya sabéis, no tiene que ser al 100%. Suscrito sí, desembolsado no. Pero bueno, a partir de ahí ya podemos empezar a pedir. O sea, nosotros confiamos en nuestro proyecto y como confiamos en nuestro proyecto, no tenemos ningún problema en acudir a una ronda de financiación porque sabemos que la rentabilidad está asegurada, entre comillas. Pero no perdáis eso de vista. La mejor manera de demostrarle a alguien que quiere invertir en mi empresa es poniendo yo la pasta por delante. Yo recuerdo hace algunos años, no mucho, cuando una empresa iba a financiarse al banco, a una entidad financiera, que eran los únicos que podían financiar un proyecto más allá de la triple F, de los Family, Friends and Fools, ¿no? Pues el banco, cuando le llevabas tu plan de negocio, te decía, bueno, ¿y tú qué pones? Después le pongo la idea. No quiero ni pensar, o no quiero ni acordarme de esos tiempos del canibalismo en la construcción, año 2003 al 2008, 2009, 2012, en los que, pues si tenías que pedir una financiación para cualquier tema inmobiliario, el banco te financiaba el 100 o hasta el 120% del proyecto, ¿no? Lo cual es una barbaridad y de hecho así no fue. Bueno, pues eso ha cambiado. Yo ahora, si quiero presentarme ante unos inversores, como digo, lo primero que tengo que hacer es poner la pasta yo, algo de la pasta. Bien, bueno, y a partir de ahí, ¿qué datos o qué información es relevante que nosotros incluyamos en nuestro proyecto? Bueno, primero, poner quién es el promotor de la campaña y los datos del contrato. ¿Promotor de la campaña? Pues vaya a ser vosotros, la propia empresa, normalmente. La inmensa mayoría de los casos, el promotor de esa campaña de financiación es la propia empresa. Segundo, muy importante, importantísimo, dejar claro cuál es el destino de los fondos.
No es lo mismo financiar activos fijos, activos no corrientes, maquinaria, que financiar, por ejemplo, las NOF, necesidades operativas de fondos, que tienen o deberían ser financiadas con fondo de maniobra o de, por no entrar en nomenclatura financiera, el corto plazo. No es lo mismo financiar marketing que financiar una patente. Entonces es muy importante que dejemos claro qué pretendemos financiar con los fondos que estamos solicitando. Siguiente, cap table. No sé si esto sonará a mucho, es un concepto relativamente reciente y es, mmm, le da mm, un toque de mejora al resumen ejecutivo. El cap table no es más que una tabla de capitalización en la que pone el nombre del socio, número de participaciones que tiene, participación en el capital social y después cuál es el número de participaciones totales y la capitalización social de la empresa. Una vez que ya tenemos nuestro cap table, lo siguiente que tenemos que poner es cuál es la valoración de la startup. Si hay una valoración hecha, pues se pone. Y si esa valoración está hecha por un tercero, por una empresa independiente, pues mejor. Porque de alguna manera, pues el dato será más objetivo. Para valorar empresa, hay multitud de métodos. Los que más se utilizan, o los que digamos que están generalmente aceptados por el mundillo financiero, pues o descuento de flujos de efectivo o múltiplos de EBITDA. A mí particularmente me gusta más el de múltiplos de EBITDA. Tampoco viene al caso ahora explicar por qué, para eso necesitaremos mucho tiempo, pero esos son los dos que están generalmente aceptados y de esos dos, como digo, a mí me gusta más el de múltiplos de EBITDA. Si lo tengo que explicar con una frase, sencillamente porque los múltiplos de EBITDA están basados en datos históricos y el descuento de flujos de efectivo en datos futuros. Y lo que nos depara el futuro, pues si yo lo supiera, igual no estaba aquí con vosotros esta tarde. Bien, siguiente punto. Oferta e instrumento. La oferta, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser equity, entrar en el capital? ¿O va a ser un crowd lending o un invoice trading? O sea, ¿cómo va a llegar esos fondos? ¿Cómo entran a la empresa? Y el instrumento va a ser a través de una sociedad instrumental, como digo, con una plataforma online en el que se pueda acceder a que los inversores pujen o inviertan en vuestra empresa. Otra cosa, el objetivo, el mínimo y el máximo de esa ronda, de lo que nosotros andamos buscando. Y la fecha prevista de la salida, en el tiempo de cuando nosotros preveemos que todo estará dispuesto para que esa ronda pues tenga lugar. Bueno, si además la ronda de financiación ya hubiera empezado y esto lo tienen que leer otros posibles inversores, pues tendríamos que incluir la madurez de la ronda. ¿Cómo se calcula o cómo se define la madurez de la ronda? Pues sencillamente dividiendo el objetivo que ya se ha cumplido, lo que se llama lo comprometido, dividido entre el objetivo. Si yo divido lo que ya tengo comprometido entre cuál es el objetivo total al que quiero llegar, pues se me dará el grado de madurez de la ronda. Retorno estimado, o sea, cuál es la rentabilidad que yo estimo devolver a los inversores. Y, por último, el fin de la ronda. Cuando se termina o está previsto que esa ronda de inversión termine. Bueno, además, sería recomendable, si ya se va a iniciar, o sea, bueno, si se va a iniciar la ronda, incluir ciertas cláusulas. Las más importantes, pues las he puesto ahí. Derecho de arrastre. ¿Qué significa o qué se entiende por el derecho de arrastre? Pues ni más ni menos que si llega una oferta en firme con un precio mínimo garantizado para vender la empresa, siempre y cuando la mayoría decida hacerlo, que se pueda hacer y que la oposición de ningún socio sea un problema para eso o limite la operación. Derecho de acompañamiento. En este caso, estamos hablando de un socio que desea salir de la, que desea vender su participación a un tercero. O el derecho de acompañamiento no es ni más que
la posibilidad de tanteo que se le ofrece a los socios que están dentro todavía para que igualen esa oferta. Derecho a voto y derecho a asistencia a la Junta, pues son esos derechos fundamentales que se les suele dar a los socios para que su participación en el capital social pues tenga su repercusión en el voto a las decisiones que se tomen en el seno de la empresa, por supuesto que pueda acceder, que tenga garantizado también la asistencia a la Junta. Normalmente la asistencia a la Junta es algo que sí que se le da a todos los socios, pero el derecho a voto no creáis que siempre se le da a todos los socios. Hay acciones preferentes, acciones especiales que no tienen ese derecho a voto. Entonces, tú tienes derecho a asistencia a Junta, tienes voz, puedes tomar la palabra, puedes decir lo que estime oportuno, pero no siempre el voto lo tienes garantizado. ¿Vale? Sobre todo esto se hace pues, cuando los socios constituyentes del proyecto, pues lo que quieren es garantizarse de alguna manera la mayoría del proyecto. Porque aquí hay que tener una cosa muy importante, es que cuando entran inversores en el proyecto, ¿qué pasa con vuestra participación en la empresa? Esto es lo que se conoce como el efecto de dilución. Al haber un mayor número de participaciones o de acciones en circulación, pues mi participación en el proyecto, pues la empresa se diluye. Y como consecuencia de esa disolución, pierdo poder y pierdo peso en las decisiones de la empresa. Algo a tener muy en consideración cuando hablamos de este tema. Bueno, de grabaciones, pues hay una serie de grabaciones fiscales que se puede uno amarrar a ellas por invertir en las startups. Puede ser también un elemento de, bueno, un anzuelo para que esos posibles inversores pues se decanten por nuestro proyecto, esa degradación fiscal, ¿no? Y bueno, las obligaciones de informar a los accionistas que siempre existe y es que periódicamente tenemos que pues, decir a nuestros socios qué es lo que está pasando en el proyecto. Y yo, como exdirector general y miembro del Consejo de Administración de grandes empresas, pues algo que os recomiendo siempre. La transparencia es fundamental porque la transparencia genera confianza. Y todo esto se basa en la confianza. Si no hay confianza, nada de lo que yo estoy contando esta tarde tiene sentido. Bueno, y la última parte que tendríamos que incorporar a nuestro resumen ejecutivo, pues son las métricas. Mirad, los indicadores económicos son muy buenos porque rompen la monotonía de mi resumen ejecutivo, que no es más que literatura. Y estoy metiendo números. Ya rompo de alguna manera esa monotonía. Me permiten además, a simple vista, quedarme con cuáles son los datos importantes del negocio, del proyecto. A nivel, como digo, de ratio, de esa métrica, no sé cómo decirlo, de los números gordos del negocio. Los que al final hacen que me digan si el proyecto funciona o no funciona. Por otro lado, esas métricas, esos indicadores económicos, esas ratios me permiten compararme con la competencia, compararme con el sector. Me permiten comparar datos de nuestra propia empresa históricamente, con lo cual establecemos una tendencia. Si yo calculo, pues no lo sé, por ejemplo, el EBITDA del 2020, del 2021, del 2023, del 2024, cuando termine, pues yo ahí puedo establecer una tendencia en la que se vea que mi resultado operativo pues va mejorando, va creciendo con el paso de los años. Pero es que además también me permite comparar datos previstos, datos previsionales con datos reales. Y si yo llevo un control exhaustivo del negocio, del proyecto, eso me permitirá analizar las desviaciones. ¿Esas desviaciones de dónde vienen? ¿Son desviaciones técnicas? ¿Son desviaciones económicas? O dicho de otra manera, ¿son desviaciones que tienen que ver con la cantidad o son desviaciones que tienen que ver con el precio? Y bueno, yo aquí os he puesto, pues cuáles creo que son las métricas que de alguna manera tendrían que estar incluidas en mi resumen ejecutivo. En primer lugar, pues tendríamos que estudiar cuál es el fondo de maniobra y las NOV conjuntamente, qué pasa con el fondo de maniobra y las NOV,
Lo deseable pues, es que el fondo de maniobra sea mayor que las NOF para tener excedente de tesorería. En segundo lugar, os he incluido el CFO y el CFF, que no son más que el cash flow operativo y el cash flow financiero. En tercer lugar, os he puesto el punto muerto, o sea, para qué cifra de venta mi proyecto alcanza el punto muerto, que de alguna manera es el punto, el momento en el que nosotros empatamos con los costes, cubrimos todos nuestros costes. A partir de ahí empezamos a obtener beneficios. En cuarto lugar, pues he incluido el EBITDA. Bueno, ya sabéis que el acrónimo en inglés del resultado antes de amortizaciones, depreciaciones, gastos financieros e impuestos. Y bueno, pues traducido al castellano vendría a ser como el resultado operativo, el que nos dice cuán rentable es la empresa en el desempeño de su actividad. Por eso, quitando todo lo que he dicho anteriormente. En quinto lugar, pues os hablo un poco de rentabilidad, la rentabilidad sobre las ventas, la rentabilidad del activo, el ROE, la rentabilidad de los fondos propios, la rentabilidad desde el punto de vista del accionista, ¿no? Que genera mi proyecto. En sexto lugar, pues he puesto un poco cuál es el ratio de endeudamiento de la empresa, porque nadie quiere invertir en una empresa que está ya demasiado endeudada, porque no hay margen para mayor apalancamiento financiero. Entonces es importante que el ratio de endeudamiento pues esté en balance con lo que es la aportación de los fondos propios. Bueno, y por último, pues he incluido lo que es el valor actual neto, la tasa interna de rentabilidad y el plazo de retorno de vuestro proyecto. Pues el BAM es una idea o no, nos da una idea de cuál es la rentabilidad del proyecto en valor absoluto, en euros. La TIR me da la rentabilidad del proyecto, pero en valor relativo, en tanto por ciento, y el payback, pues el tiempo en el que nosotros recuperamos nuestra inversión. Y bueno, pues con esto termina lo que yo quería comentaros esta tarde. Aquí al final, en esta diapo, os he incluido a Capital Cell, que es la primera plataforma de inversión online en toda Europa y está especializada en todo, sobre todo en temas de salud y biotecnología. Yo sé que no todos vosotros estáis en ese sector, pero sí es verdad que si pincháis en el enlace y lo consultáis, ahí vais a tener empresas punteras muy tecnológicas como las vuestras y que han presentado ahí sus planes de negocio y están inmersas en rondas de financiación. Seguro que algo bueno o algo en claro podéis sacar de eso. Y bueno, pues a partir de este momento me parece que faltan 6 minutos. Yo no tengo prisa ninguna, pero bueno, he procurado adaptarme al tiempo que Rosa me había solicitado y ahí tenéis mi contacto. Si tenéis cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, pues yo estoy a vuestra entera disposición a partir de ya. Así que aquí me tenéis. Bueno, yo animo. ¿Se me escucha? No, sí. ¿Me escucha? Sí. Vale. Perfectamente. Muchas gracias, Jesús, por todas aquellas indicaciones que nos has dado para la elaboración de un buen plan de negocio. A vosotros. Si hay ahora alguna pregunta, no tenéis nada más que abrir el micrófono y hacer la consulta a Jesús directamente. Y como bien se ha brindado, aquí está su correo electrónico por si luego más tarde os surge la duda, también lo podríais hacer porque me consta que seguro que os dice algo interesante contestando a vuestra consulta. Yo sí que quería hacer unas indicaciones. Es que en el correo electrónico bueno, correo electrónico no, el comunicado que pasamos el viernes pasado por la plataforma virtual, os adjuntábamos un modelo, ese modelo que está dentro de la presentación de Jesús, es de una página que es a modo indicativo, es decir, que podéis rellenarlo en ese modelo o bien hacer una estructura parecida a la que ha comentado Jesús, algo claro que sea atrayente al inversor y que sea corto, es decir, una página o dos como mucho. Os dejamos un poco esa libertad, que vosotros podáis acondicionar ese documento como creáis
y luego lo tendríais que subir a a la plataforma. Así que si hay alguna duda, pues ahora es el momento. Os dejo para que podáis abrir micrófono si alguno quiere comentar algo. Qué tímido, Rosa. Pues yo lo he explicado muy bien o O sea que os ha quedado todo muy claro o no han empezado. La verdad es que más de uno no habrá empezado a hacerlo, entonces las dudas vendrán después. habrá tomado buena nota. Bueno, para que sepan, nosotros estamos ahora mismo hemos tenido mentoría hasta la parte financiera, que no la hemos tocado. Es decir, que algunos de los conceptos que tú has dicho, algunos le habrá sonado un Al poco chino, ¿no? extraño a chino, pero bueno, ya con esta presentación, cuando veamos la parte financiera, pues pueden retomar otra vez esta presentación y entonces seguro que lo van a entender. Para la última parte, seguro. Para esa de las métricas, importante tocar la parte financiera, sí. Vale, pues sí, en las próximas semanas habrá una mentoría en cada una de las próximas 3 semanas. Bueno, está incluida una, el jueves habrá una, la semana siguiente otra y la siguiente otra, relativas a plan de negocio, la parte financiera. Una será cuenta de resultados, otra será el balance y otra el cuadro de tesorería de temas financieros. Así que, bueno, me callo por si alguien quiere decir por lo menos que muchas gracias o esas cosas. Muchísimas gracias, muy interesante la presentación. De verdad que nos da, pues por lo menos en mi caso, nos guía un poco para poder mejorar. Yo ya tenía más o menos un breve boceto del resumen, pero ya con este me dio más ideas para dejarlo mejor. Muchísimas gracias. No hay de qué. Bueno, en el chat, Pedro Aniceto Romero, que llevan un proyecto de agricultura con esencia, nos dice que ha sido muy interesante y que ahora toca ponerlo en práctica. Pues efectivamente, ahora toca aterrizar toda esa información y darle forma en cada uno de vuestros proyectos. No hay más. Bueno, Bessie, por lo que has comentado, yo sé que tú hiciste un plan un resumen ejecutivo, pero si quieres, pues con las anotaciones que hayas podido tomar, pues lo retocas, como tú bien has dicho, y lo vuelves a subir a la plataforma, ¿vale? Vale, Rosa. Sí, sí. Hubo algunos más de los que han asistido que también hicieron su plan de negocio, porque hicimos una ronda de inversión pequeñita, de un día nada más, Ujú. para que empezaran a presentar sus proyectos. Y en concreto, pues además de Bessie, hubo alguno más que lo presentó y que hicieron su plan de negocio. Creo que Marina lo hizo también, si no recuerdo mal, y los demás no. Alguno quería hacerlo, pero no se atrevió y está en esta charla. Así que ahora es el momento de hacer vuestro plan de negocio. Sí, Bueno, ya comenta. sabéis que el plan de negocio no está terminado hasta que el resumen ejecutivo está impreso. Así Jesús, que ¿tú eres partidario de que en el plan de negocio vaya incorporado el resumen ejecutivo? sí, sí, ¿O por son supuesto. documentos diferentes? No, 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 no. O sea, yo abro un plan de negocio y después del índice lo primero que me tengo que encontrar es el resumen ejecutivo. Perfecto. Así lo tenemos planteado en nuestro anexo. Lo recuerdo porque vosotros habéis ido rellenando los anexos cuando hemos tenido mentorías relacionadas pues, con el tema de personal o el tema operativo o quizá cuando hablamos de visión estratégica. Habéis ido incorporando y rellenando unos anexos, pero dejamos pendiente
Uno de los primeros anexos, yo creo que, si no recuerdo mal, está después del índice, que es el resumen ejecutivo. Este dijimos que era el anexo 2, dijimos, ese nos lo saltamos, vamos a seguir hacia adelante y ya volveremos. Entonces, ahora mismo, aunque no tenemos el tema financiero, sí que es importante que todo el resto de información, de equipo, de visión, de misión, es que hay muchas cosas para incorporar en este resumen ejecutivo, que empecéis a trabajarlo y si acaso dejéis algo pendiente de lo del tema financiero, que tampoco va tanto, ¿verdad, Jesús, en el resumen ejecutivo? No. A ver, yo, eh, Rosa, yo he sido franco y a mi alumno de SIC, del máster que tutorizo, le digo lo mismo. Resumen ejecutivo. A mí me gusta más de corrido que cada párrafo sea una parte concreta del resumen ejecutivo. Y dos paginitas y media, porque lo que he dicho antes, esto, la persona que lo lea ni va a ser experta y en la inmensa mayoría de los casos anda muy mal de tiempo. Si quiere, ya después se leerá o si le surge alguna duda o alguna información que quiera profundizar, pues no tiene más que irse al índice que tiene delante del resumen ejecutivo, irse al epígrafe donde cree que va a encontrar esa información. O en los anexos, si se trata de una tabla, y allí podrá dedicarle el tiempo que le dé la gana si es que si es que lo ha considerado interesante. Entonces, más de eso, no. Vale. Yo creo que también vosotros, porque me pareció que me lo comentaste tú, ¿no? Lo del elevator, un pitch también Sí, tienen que hacer. sí. Yo creo que complementa también muy bien con lo del resumen ejecutivo. Hemos tenido una Allá. sesión, hemos tenido una sesión de Elevator Pitch que fue hace 2 semanas, que daba un poco, es también un mentor bastante interesante en esa materia, porque es periodista Ujú, y además es comunicador, comunicador en redes y comunicador también de grandes empresas que le lleva la comunicación. Entonces, ujú, es un profesional de ese tema. Él hizo una sesión teórica, un poco teórica, para dar las pautas y tenemos mañana precisamente otra sesión con él. Vamos a coger de muestra algún elevator pitch que hemos recibido de algunos de los incubados. Si alguno quiere enviar, aprovecho para decir, si alguno quiere enviar el suyo, mejor, porque va a haber más muestras para él comentar algunos asuntos ya de forma práctica de cómo defender ese minuto de gloria para el que está expresando está informando de su negocio. muy Eh, fácil. Va en línea con lo que tú has dicho, Jesús, porque yo creo que un resumen ejecutivo, hombre, en un minuto no, pero en 5 minutos como mucho tiene que ser un inversor, un emprendedor capaz de defenderlo, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Ujú. Así que ese minuto, que se tocará en menos profundidad que lo que es la defensa de un resumen ejecutivo, bueno, da las pautas de cómo hablar no de forma tan rápida, no hay que hablar rápido, pero sí claro y únicamente lo importante. Pero bueno, que sí, en definitiva hay que practicarlo. No, no, porque Sí. todos tendemos, parece muy fácil, pero yo mismo cuando hablo en público o cuando doy una clase empiezo con un ritmo tranquilo y termino a una velocidad que me trabo. Mm. Y llevo ya unos cuantos años de experiencia en ese tema, pero no sé si es la misma pasión la que nos lleva a eso, que vosotros también tenéis que ser capaces de trasladar en vuestro pitch, pero que es algo que efectivamente hay que practicar, porque es que es una piedra de toque, es que ahí nos la jugamos sí o sí. Sí. Me ha gustado mucho, Jesús, lo que has hablado de transmitir la confianza y la confianza y el que el negocio va a triunfar. Me ha gustado mucho esa parte que has dicho porque Gracias. al fin y al cabo se transmiten muchas veces en estos momentos ilusiones y eso es importante que el emprendedor lo muestre. Sí, yo creo que, fíjate, eso quizá la parte un poco subjetiva, un poco más de mi propia cosecha, más de la experiencia, como tú decías antes. Pues a lo mejor en los libros o en los manuales de resumen ejecutivo eso no lo encuentras. Pero yo sí es verdad, cuando
ya no solo como tutor, sino cuando he sido tribunal en un tema de TFM, en los que dentro del business plan pues hay lógicamente un resumen ejecutivo, la manera en cómo te transmite la persona su proyecto es que para mí es definitiva. Ujú. Porque si lo ves de una manera cansina, anodina, que está pasando un trago, que pues, al final me dice, pues es que no se lo cree ni él. Efectivamente. ¿Cómo Eso voy a meter yo ahí la pasta? Si es que no, si no está convencido ni él. a eso me refería. Muchas veces, pues sí, esa confianza, ese componente de esa intentar transmitir la idea de triunfo cada vez que pueda, pues muchas veces creo que puede ser el elemento diferenciador. Así es. Bueno, Entonces, pues Jesús, yo me quedaría aquí charlando contigo un buen rato, ya pero tendremos ocasión. seguro que sí. Pero bueno, vamos a ya concluir esta mentoría, vamos a dejarle a ellos tiempo para que piensen qué es lo que tienen que incluir en ese plan de negocio, en ese, perdón, en ese resumen ejecutivo del plan de negocio. Y nada, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos verte en otra ocasión. Seguro que sí. Pues muy bien. Bueno, Gracias a ti por hasta estar otra y a conmigo. todos, y a Buenas todos. tardes a todos. Hasta luego. Luego, buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta luego.